En esta presentación vamos a hablar de los diferentes grupos sanguíneos y las características de ellos. Antígenos y anticuerpos. En la superficie de los glóbulos rojos se encuentran dos antígenos glucolipídicos, que son el antígeno A y el antígeno B. Si una persona tiene en sus glóbulos rojos antígeno A, esta persona va a tener sangre del grupo A. Pero si la persona tiene antígeno B en sus glóbulos rojos, esta persona tiene sangre del grupo B. Pero si la persona tiene antígenos tanto A como B, esa persona será del grupo AB. Y si la persona no tiene antígenos A ni antígeno B en la superficie de sus glóbulos rojos, esta persona será del tipo O. El plasma sanguíneo contiene anticuerpos, que son el anticuerpo A y el anticuerpo B. En nuestra sangre no tenemos anticuerpos que reaccionen contra los antígenos de nuestros propios glóbulos rojos, pero en cambio sí tenemos anticuerpos que reaccionen contra antígenos que no hayan en nuestros glóbulos rojos. Por ejemplo, si somos grupo sanguíneo A, tendremos anticuerpos anti-B en el plasma. Este anticuerpo anti-B no atacará a los antígenos A. Pero para entender este sistema un poco mejor, miremos el siguiente cuadro. Tenemos aquí los diferentes grupos sanguíneos, el A, el B, el AB y el O. Miremos la columna del A. Vemos que estos glóbulos rojos tienen en su superficie antígenos A. Por tal razón, este grupo de sangre será del grupo A. Otra característica que podemos observar es que tienen anticuerpos anti-B en el plasma. Es decir, que como tienen anticuerpos anti-B, como es anti-B, no va a recibir sangre del grupo B, es decir, que no son compatibles. Ahora miremos la columna del grupo sanguíneo B. Observemos que en su superficie tienen antígenos B y en el plasma tienen anticuerpos anti-A, es decir, que no van a recibir sangre del grupo A, porque es anti-A, es como si no gustaran, es decir, no son compatibles. Ahora observemos la columna de la B. Vemos que en su superficie se encuentran tanto antígeno A como antígeno B. Por esta razón su grupo sanguíneo es llamado AB. Y miramos que no tienen anticuerpos en el plasma, porque imagínense ustedes que este grupo de sangre tuviera anticuerpos anti-B. Los anticuerpos reaccionarían con los antígenos B. Por último tenemos la columna del O. Vemos que no tiene antígeno en su superficie. Por tal razón, como no hay ni antígeno A ni antígeno B, se denomina grupo sanguíneo O, que también lo podemos llamar como grupo sanguíneo 0. También observamos en este grupo que tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Por tal razón no va a poder recibir sangre ni del grupo A, ni del grupo B, ni del grupo AB. Solo va a poder recibir sangre de un donante que tenga sangre del grupo O. Aquí tenemos este sistema. Vemos que el O es conocido como el donador universal, siempre y cuando sea negativo. Le puede donar a todos los grupos sanguíneos, a la A, a B, a la B y al mismo O. El grupo sanguíneo B puede donar sangre a la B y a él mismo, y al mismo B, y recibe sangre del O. El grupo sanguíneo AB le dará solo al mismo AB y recibe sangre de todos los grupos sanguíneos. Y tenemos el grupo sanguíneo A que le dará sangre al AB y al mismo A y recibe sangre del O y obviamente de él mismo. Sistema RH. El RH es una proteína que se puede encontrar en la superficie de los glóbulos rojos. Las personas que tengan RH en sus glóbulos rojos son conocidas como RH positivo. Pero en caso tal de que no haya RH en la superficie de los glóbulos rojos, será designada esta persona con RH negativo. Persona con RH en su glóbulo rojo es conocido como o designado como RH positivo. Personas sin RH en su glóbulo rojo es RH negativo. Para determinar si una persona puede donar a otra persona es importante tener en cuenta no solo el grupo sanguíneo sino también el RH. Una persona puede donar a otra siempre y cuando tanto el donante como el receptor sean RH positivo, o que el donante sea RH negativo y el receptor sea RH positivo, o que ambos sean RH negativo, pero no podrá donar o transfundir si el donante es RH positivo y el receptor RH negativo. Aquí en este cuadro de compatibilidad sanguínea tenemos el tipo de sangre, a quién puede donar y de quién puede recibir. Vamos a explicar aquí algunos ejemplos. El A negativo puede donar al A positivo, A negativo, AB positivo y al AB negativo.
Si nos vamos a analizar con respecto a los grupos, encontramos que el grupo A le puede donar al grupo A porque este no tiene anticuerpos anti-A, y también le puede donar a la B porque este no tiene anticuerpos anti-A y tampoco tiene anti-B. Y ahora, en tanto al RH, como es negativo, le puede donar tanto a positivo como al negativo, o sea, la positivo como la negativo. Es decir, ambos RH. También le puede donar al AB positivo y al AB negativo. Aquí entonces se cumple tanto el criterio de compatibilidad de grupo sanguíneo como compatibilidad con el RH. También puede recibir de lo negativo, porque este no tiene antígeno, y obviamente de la negativo. Ahora vamos a ver un ejemplo con un positivo. Vamos a hacer el ejemplo con el B positivo. Este le puede donar al B positivo y al AB positivo, porque el B positivo no tiene anticuerpos anti-B y el AB positivo no tiene anticuerpos anti-B y son compatibles. Tanto el RH, porque ambos son RH positivo, y el B positivo puede recibir de lo positivo y de lo negativo, y también del B positivo y del negativo, porque el B positivo no tiene anticuerpos anti-B. Pero, ¿qué puede pasar si se hace una transfusión incompatible? Bueno, lo que puede ocurrir es algo que se conoce como aglutinación de los glóbulos rojos. En la aglutinación se produce una reacción o una respuesta antígeno-anticuerpo. Aquí lo que va a suceder es que se activan unas proteínas plasmáticas. Estas pues alteran la permeabilidad de la membrana de los glóbulos rojos. Pues va a producir hemólisis o ruptura de los glóbulos rojos. Se libera la hemoglobina en el plasma sanguíneo. Estas pueden llegar a causar insuficiencia renal por el bloqueo de la membrana de filtración.